central que teníamos para hoy día con Natalia Freire. Natalia, hay un proyecto de ley que está pasando colado. El día 2 de marzo, cuando estemos todos volviendo a Santiago, algunos comprando los cuadernos, tratar de ver cómo nos reincorporamos a nuestro vida normal, se va a votar un proyecto de ley sobre la sexualización de los niños a nivel parvulario, la educación sexual a nivel parvularia. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata? Bueno, este es un proyecto que se está tramitando en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, y es un proyecto que busca establecer de forma obligatoria la educación sexual integral desde parvularia en adelante, y que va a determinar los lineamientos curriculares de forma obligada a todo tipo de establecimiento, particular, privado, y el otro punto que es muy importante es que establece la educación sexual integral como un derecho humano para los niños, desde parvularia. Eso es más o menos la línea que tiene ¿Qué es lo que en concreto, cuál es el temor? ¿Qué es lo que se le va a enseñar a nivel parvulario a los niños? ¿Cuál es cuál es la problemática o no hay ninguna? Es un proyecto que es inocuo. No, hay mucha problemática. Uno, porque deja afuera a la familia. De hecho, el proyecto menciona solamente una vez a la familia en todo el proyecto. A los padres no los menciona ni una sola vez. Y cuando menciona a la familia dice que hay un problema con la educación actual en que se le otorga a la familia toda la responsabilidad de la educación sexual de los niños. Ese es un problema para los que hicieron este proyecto. Y finalmente también cuáles van a ser los lineamientos, quiénes van a determinar los lineamientos de qué es lo adecuado para enseñar a nuestros hijos. Va a ser el Estado. Entonces, cuando tú permites algo así, tú estás permitiendo que sea el Estado quien determine la forma de educar a nuestros hijos y no los padres. O sea, se está quitando el derecho preferente de los padres a educar a los hijos y también la libertad de educación que tiene cada colegio de educar. Y ahí, ¿qué es lo que va a entrar? No lo sabemos todavía, pero podemos determinar más o menos por las cosas que están ocurriendo en otros países, como en Argentina, España, Canadá, donde se hace este mismo proyecto. Y, por ejemplo, mucho se habla de perspectiva de género, pero la perspectiva de género no respetando al hombre y la mujer, sino que una perspectiva de género en que dice que el hombre y la mujer no existe y que la determinación biológica no es determinante para el niño. Entonces el niño tiene que explorar y ver para determinar qué género tiene. Ahí entramos a que, por ejemplo, a niños se les pasa maquillaje, hombrecitos, se les pasa maquillaje, se les pasa vestidito para que se prueben, para que usen, para ver si les gusta o no. Y así se van haciendo cosas para que los niños vayan, entre comillas, explorando y descubriendo cuál es su género. Entonces, ¿están los padres de acuerdo con esto? ¿Están los padres permitiendo, o sea, están dispuestos a permitir este tipo de cosas? Natalia, yo les sugiero a nuestros auditores que vean en Fundación nuevamente por YouTube un video de Carlos Casanova de 6 minutos que habla sobre este proyecto. Yo me di el trabajo de verlo ayer, encontré que fue muy bien explicado. Y aquí hay una hipersexualización porque esto no es llevar o adelantar la educación sexual hacia niveles donde niños realmente tienen su capacidad de discernimiento y pueden empezar a cuestionarse cosas. No es en la adolescencia, sino que es a nivel parvulario, y de lo que él explica que se trataría aquí, y a mí me duele mucho porque él se refiere muchas veces a Jaime Belolio, diputado de la UDI, y dice, bueno, si Jaime Belolio quiere que sus hijos se eduquen de esa manera, perfectamente, pero aquí lo que se trata a nivel parvulario es que los niños no tengan o no sientan que ellos nacen con una identidad sexual que corresponda al sexo con que nacieron, sino que se les explique que ellos pueden en cualquier minuto decidir cambiarlo, y para eso se empieza a hacer juegos infantiles donde, como tú dices, se maquillan, cambian de roles, se visten de otra forma. Todo eso va a ser determinado por el Estado y no por los padres, y es más, es obligatorio. Es decir, aquí no es que los colegios puedan escoger su proyecto educativo y puedan negarse, o los párvulos privados negarse a hacer esto, sino que nosotros vamos a tener que reforzar en la casa a nuestros niños que efectivamente, si nacieron hombres y tienen sexo más hombre, pasarle una pelota de fútbol, jugar. Aquí no, aquí lo que se trata es de confundir. ¿Es así o no es así, José Francisco Lago? A mí me parece que es una situación particularmente grave, especialmente por lo segundo que tú mencionabas, Gonzalo, que es prescindir de, bueno, y tú también lo mencionaste, Natalia, prescindir del derecho preferente que tienen los padres a educar a los hijos. Porque el derecho, como dice el nombre, lo tienen los padres y los colegios, y el Estado en algunos de esos casos tiene que ser un ente, un organismo colaborador a la educación que quieren enseñar los padres. A mí me parece gravísimo
que desde el Congreso Nacional y desde cualquier otro organismo, si esto lo determina el Ministerio de Educación o cualquier otro organismo, estén determinando qué cosa se debiera enseñar en cosas que son personales o de principio de la familia para todo el resto del país. ¿Por qué Florcita Motúa tiene que decidir qué educación sexual yo le doy a mis hijos? ¿Y por qué también tiene que decidir las clases de historia? ¿Por qué tiene que decidir la educación civil? Un montón de cosas. Porque los parlamentarios y la política en general se ha tomado atribuciones que le corresponden a la familia. Este tema ha sido muy polémico, particularmente en España, donde se presentó un proyecto de PIN parental, que es PIN es la clave que uno pone para el celular, que lo que busca ese proyecto es que los padres aprueben y el colegio le pregunta a los padres si es que van a dar alguna charla o taller de connotación sexual, moral, pero también política. Yo he sido, en el Instituto Nacional, nosotros fuimos víctimas de la extrapolitización, si es que cabe o ultrapolitización, cualquier cosa superlativa, del colegio. Daban charlas del colegio. Yo cuando salí después veía charlas del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez. Es una cuestión inaceptable. Cualquier padre de mediano criterio no va a querer que su hijo participe en esa actividad, menos de forma obligatoria, menos que los profesores lo lleven a todas las salas. Entonces, lo mínimo es que los padres estén más comprometidos y que la política en general no sienta el deseo de atribuirse facultades que no les corresponden simplemente. Pero para que eso no ocurra, le vamos a dar la palabra a Patricio Ortegoitía. Necesitamos el apoyo de nuestros políticos. Ya sabemos que Jaime Belolio está a favor de este proyecto que hipersexualiza a los niños, que los confunde. Danilo Silva Fierro en Facebook Live, ahí publica el link del video que yo les dije sobre Carlos Casanova, que habla sobre este tema, para que lo puedan ver, tiene 6 minutos. Me gustaría saber la opinión de Patricio Ortegoitía. Patricio Ortegoitía, tus niños o tus nietos, ya te veo que estás con el pelo bien blanquito, ¿te gustaría que pasaran por este tipo de educación a nivel parvulario? Mira, Gonzalo, mis hijos, como los tuyos, son millennials y se demoran mucho en tener hijos. Debería ser abuelo hace rato, pero no soy. Sabía que me iba a contestar eso. Sí, oye, mira, es que yo no conozco el proyecto de ley y no sé si lo que están comentando ahora es el riesgo al que puede llegar el proyecto o es lo que contiene específicamente el proyecto. Yo, en principio, creo que hay un montón de cosas que sí pueden ser reguladas en un contrato, en una ley respecto a la formación sexual de los niños desde los más chicos. Desde luego están todos los temas de protección de la infancia y de la magnitud de los abusos sexuales a los que los niños están expuestos y mucho de eso puede ser prevenido con formación. Yo, por lo mismo, yo no sé si el proyecto de ley dice lo que ustedes están proponiendo, o es un riesgo al que se puede llegar. Si es un riesgo al que se puede llegar, tenemos que cuidarnos de que ese riesgo no. Pero como Pato, si efectivamente nosotros me extraña esa opinión de un liberal como tú, que debiera creer que el Estado debiese tener la mínima preponderancia en decidir por los padres qué es lo que tienen que hacer por los hijos. Efectivamente es un riesgo. Porque cuando se presentan estos proyectos, se presentan con grandes titulares: protección del niño, niña y adolescente, los derechos de las mujeres, y dan ese remombante. Pero cuando uno entra al articulado, lo que está ocurriendo, y Natalia sabe mejor que yo, es que el Estado va a definir exactamente qué es lo que se va a entregar como materia. Este proyecto es súper claro en afirmar una y otra vez en que ellos van a determinar los lineamientos. El Ministerio de Educación tiene que determinar los lineamientos de la educación sexual que van a recibir los niños y que va a ser obligatorio, y los colegios que no estén dispuestos a pasarlo van a ser sancionados. Entonces sí, lo dice de forma específica. También cuando se determina de que tiene que tener perspectiva de género, la perspectiva de género significa lo que yo acabo de describir. Eso es perspectiva de género. En cualquier libro, en cualquier información que hablen de estos temas, de eso se trata. Y es lo que está pasando en los otros países, porque también hablan de perspectiva de género. También cuando se habla de que es un derecho humano, y no solamente dice que es un derecho humano, sino que es un derecho humano que garantiza otros derechos como el derecho a la vida, a la salud y demás. Entonces, cuando tú no enseñas educación sexual integral a un niño, tú estás violando su derecho humano. Entonces, los padres, como tú hablabas recién del PIN parental, bueno, aquí ni siquiera vamos a tener espacio para el PIN parental. Porque si el padre se rehúsa a que el niño reciba esa educación sexual, van a acusar a los padres de violación de derechos humanos. A ver, y eso es gravísimo. Yo no creo lo que tú estás diciendo. Pero que la perspectiva de género. Yo te puedo pasar el proyecto. Escúchame. Que la perspectiva de género significa que no existen los géneros, no es cierto.
Eso No, es lo que... encontrarás alguna Yo extremo en estudio- algún lugar que diga yo eso. estudio el tema, yo he estudiado el tema de cómo funciona la ideología yo de género. también conozco, también eso es conozco. lo que Y eso es un significa. extremo lo que tú estás diciendo. No es un extremo. Te No es puedo un mostrar- extremo. no, si está basta- ocurriendo en Canadá, está ocurriendo en España, está ocurriendo en Argentina. ¿De qué extremo me habla? Te estoy ¿Cómo me diciendo- está diciendo ya, que es un extremo si es a algo ver, que está ocurriendo en todos no hay lados? nadie que esté diciendo lo que tú estás diciendo como que eso sea lo que quieren decir con perspectiva de género. Yo te quiero decir, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno se pone en una posición tan extrema de decir que la perspectiva de género es solo hacer diluir los géneros, que no existen ni hombres ni mujeres, entonces cuando hay alguien que está diciendo, por ejemplo, que la perspectiva de género es eliminar ciertos sesgos que tiene la formación de hombres y mujeres, por ejemplo, que las mujeres están alejadas por formaciones tradicionales de la ciencia, entonces tu defensa parece una defensa media cavernícola. Si yo lo que te digo es que pongamos la cosa en un razonable punto donde se pueda hacer educación eliminando sesgos antiguos de la mujer solo destinada a labores distintas. Pero es que no es lo que dice el proyecto. El Pero proyecto es amplio. El ¿qué proyecto habla de perspectiva de género, punto. Sí, no pero tú habla de interpretas eso. la perspectiva. No Sí, tú es mi interpretas interpretación. Es la interpretación que se le da en todos los países donde esto se aplica. No, eso no es cierto. Sí, eso es verdad. Bueno. Y en los países más desarrollados, cuando se nos habla de Europa, que queremos llegar como Europa, bueno, eso es lo que está ocurriendo en Europa. No está ocurriendo. Yo tengo dos hijas viviendo en Europa en estos momentos y eso no es cierto. En Inglaterra ha aumentado la transexualidad al 200% en menores de edad. ¿Por qué? Porque se le enseñan estas cosas. En Estados Unidos pasa lo mismo, en Canadá pasa lo mismo, en España pasa lo mismo, en Argentina también está entrando con mucha fuerza. A ver, Entonces no sí. me digan que estoy siendo sesgada ni estoy siendo extrema, porque estoy hablando de algo que está ocurriendo en muchos países y que viene A ver, desde puede ocurrir en muchos- organizaciones a ver, no, internacionales que no. están promoviendo estas cosas. No, yo no creo Con eso. O sea, UNESCO en lo que y tú todo estás eso. diciendo no lo creo. Y de hecho la perspectiva de género es tratar de resolver problemas de fondo que ha tenido la educación tradicional con respecto a hombres y mujeres. O sea, Bueno, es por que ejemplo, el problema es que yo no estoy hablando de lo que yo creo. El problema es que yo estoy hablando de lo que yo veo, de datos específicos de lo que está ocurriendo en otras partes. Tendrías que traer los datos. Patricio, tú que eres un liberal, Acabo de dar uno. liberal de 200%. tomo y lomo. ¿Tú estás de acuerdo con que el Estado decida por ti qué tipo de educación reciben tus hijos y la normaliza el Estado? No. Principalmente no. No. Es que lo que pasa es que puesto en la forma como tú lo planteas, Gonzalo, igual nosotros aceptamos que hay un currículum escolar, que eso lo define el Ministerio de Educación, que en primero básico uno aprende a leer. Entonces, si yo te contestara no absoluto a lo que tú estás diciendo, entonces no podría haber ni siquiera una definición de que en primero básico No, uno... O sea, estoy en no, desacuerdo ahora por sí, una sí razón muy creo simple. que... ¿Te puedo contestar? ¿Te puedo rebatir, No, Pato? espérate, si lo que creo que decir es que el Estado por ningún motivo tiene que ser la fuente oficial de los valores de la sociedad. Y la sociedad tiene que tener valores que se construyen desde las comunidades, no desde el Estado. Bueno. Y tenemos que tener legislación que reconozca eso. El proyecto dice que la educación sexual integral tiene que ser no valórica sesgada. O sea, si ellos consideran que el cristianismo es valórico sesgado o es muy muy conservador, porque habla del conservadurismo, habla en contra del conservadurismo, entonces eso es sesgado para ellos y por lo tanto no puede enseñarse eso. Por ejemplo, la abstinencia no estaría dentro de este proyecto. ¿Por qué? Porque sería demasiado valórico y habla de que tiene que ser una educación laica y no valórica. O sea, Entonces está determinando no, los pues, valores, a la ver. enseñanza de los valores, el Estado va a determinar Sí, qué valores a ver, enseñar. Es que si lo miramos desde el punto de vista de lo que el Estado puede promover, yo digo, estoy de acuerdo con que tiene que ser neutro. Porque tiene que dejar espacio para que los valores se expresen desde las comunidades. Si eso fuera así, me parece perfecto. El problema es que cuando se establece esta pretensión de neutralidad del Estado, eso ya también es un juicio de valor, como si lo neutro fuera bueno. Y a mí me parece preocupante, más que la discusión en concreto a la que ustedes están muy acaloradamente discutiendo, es que el principio fundamental es que a quién le corresponde decidir si yo quiero que a mi hijo le enseñen desde una perspectiva de género o no. Por supuesto que no es al Congreso Nacional ni al Ministerio de Educación. Eso es a cada padre, según sean sus principios, y el colegio, en la medida de sus posibilidades, tiene que ayudar
Y el Estado, por supuesto, en su rol subsidiario, tiene que colaborar con los padres que hayan tomado esa decisión. Pero no puede el Estado reemplazar esa decisión de los padres simplemente porque él le va a corresponder financiar esos programas. Y eso es exactamente lo que pasa con estos programas mínimos de educación. José Francisco, yo quiero preguntarle a Pato lo siguiente. Tú tienes un nieto y tu hija te pregunta a qué colegio lo meto. Y hubiese libertad para escoger. ¿Tú le aconsejarías que le metiera en un colegio parvulario donde al hijo el primer día le van a hacer cambiarse los pantalones y ponerse una pollera, y a la hija le van a hacer cambiarse la pollera y ponerse pantalones, y van a cambiar de roles, y se van a tocar uno el pene y el otro la vulva, y van a decir, mira, en realidad con esto llegamos de suerte, de casualidad no llegamos así, pero más adelante ustedes van a decir, tú le aconsejarías, con lo liberal que eres, a una persona que vaya a ese colegio, total, es inocuo, o le aconsejarías que vaya a un colegio donde tú pudieras definir en qué minuto, en qué momento se habla de sexualidad o se le introducen estos temas? ¿En cuál de las dos opciones estarías tú? No, yo no estaría por ningún motivo poniéndolo en un colegio donde hagan ver que la sexualidad es una elección completamente arbitraria. Se lo encuentro, además que no podemos discutir más largo, es finalmente lógicamente inconsistente, porque yo te digo, cuando hay remedios que son distintos para hombres y para mujeres, cuando un hombre se declara mujer, ¿le vamos a dar remedio para mujeres o le damos remedio para hombres? O sea, yo no soy de los que creen que sea... Entonces, esta pregunta demuestra que el proyecto de ley en el cual se está avanzando atenta contra la libertad de los padres de escoger la educación de sus hijos. No